18 de los médicos más distinguidos de Europa se apiñaban en una clínica privada del barrio de Salamanca, que costaba más que la mayoría de las casas de Madrid. Sus batas blancas brillaban bajo las luces de hospital. Los monitores cardíacos gritaban. Los ventiladores siseaban. Un premio Nobel en inmunología pediátrica se limpiaba el sudor de la frente. «¡Lo estamos perdiendo!». El bebé Alejandro Montoya, heredero de un imperio farmacéutico de 4.000 millones de euros, se estaba muriendo. Y 50.000 euros por hora en experiencia médica no podían decirle a nadie por qué. Labios azules, dedos azules, una erupción que se extendía por su pequeño pecho como una acusación. Cada prueba volvía sin conclusiones. Cada tratamiento fracasaba. Pero afuera, trabajando el turno nocturno en los pasillos de servicio, invisible como siempre, estaba el padre de Miguel. Un padre soltero que había criado a su hijo solo en esta clínica. Años de trabajo invisible. Años de sacrificio. Años de ser pasado por alto. Y esta noche, cuando intentó advertirles sobre lo que su hijo había visto, ni siquiera lo dejarían hablar, y a través de la ventana de la entrada de servicio, presionando su cara contra el cristal, estaba Miguel, 14 años, el hijo de su padre. El muchacho había heredado más que sangre. Había heredado la dignidad silenciosa de su padre, su capacidad de ver lo que otros no veían. Ahora Miguel miraba fijamente una planta en la maceta del alféizar de la ventana, la que había llegado 3 días atrás, la que cada genio en esa habitación había pasado 17 veces sin darle un segundo vistazo. Miguel había aprendido a caminar sin hacer ruido a los 6 años. No era una habilidad que alguien le hubiera enseñado. Era supervivencia. Vivía en un cuarto de servicio en el sótano de la clínica, un espacio prestado, nunca hogar. Cuando vives donde el lujo empezaba en el primer piso y tú terminabas en el sótano, aprendes rápidamente que tu existencia es tolerada, no bienvenida. Aprendes a moverte como humo, a respirar como un secreto, a volverse tan completamente olvidable que los ricos que viven en los pisos superiores nunca tengan que recordar que estás vivo. Su madre, Carmen, había trabajado para la familia Montoya durante 11 años. Había comenzado cuando Miguel tenía 3 años, fregando pisos mientras mujeres embarazadas en vestidos de diseñador la pisoteaban como si fuera muebles. Miguel creció en pasillos donde el lujo empezaba y él terminaba. Su padre hacía turnos dobles y volvía con la espalda rota. En esa clínica, la gente como ellos no era familia, era servicio. «Somos bendecidos», le decía su madre cada noche, su voz suave con agotamiento. «El señor Montoya nos deja trabajar aquí. Nunca lo olvides». Miguel nunca discutía, pero tampoco olvidaba la manera en que los hijos Montoya lo miraban a través de él, como si fuera hecho de vidrio. Nunca olvidó el letrero en la entrada de servicio. «El personal debe usar acceso trasero. Presencia visible prohibida durante horas familiares». Miguel conocía cada rincón de la clínica, no porque se le permitiera explorar, sino porque había pasado toda su vida observando desde los márgenes, desde la pequeña ventana de su cuarto en el sótano, desde detrás de los arbustos cuando se suponía que iba a la estación del metro, desde las sombras de los pasillos de servicio cuando se colaba para traerle el almuerzo olvidado a su madre. Lo mapeaba en su mente como otros niños mapeaban videojuegos. ¿Qué cámaras tenían puntos ciegos? ¿Qué puertas quedaban sin cerrar durante el cambio de turno? ¿Qué guardias se tomaban descansos para fumar? Estas cosas le hacían sentir que tenía algo de poder en un mundo que constantemente le decía que no tenía ninguno. Pero hace 3 meses, María Montoya dio a luz a un bebé, Alejandro Manuel Montoya IV, el heredero, el príncipe. Algo se movió en el pecho de Miguel. Comenzó a cronometrar sus caminatas a la escuela para pasar por la ventana de la habitación al amanecer, cuando la enfermera sostenía a Alejandro para que viera la luz sobre Madrid. Comenzó a merodear cerca de la entrada de la cocina cuando sabía que el bebé sería llevado a su paseo vespertino por los pasillos.
Comenzó a sentir algo que no podía nombrar, una ternura extraña y dolorosa por esta pequeña persona que tenía todo lo que Miguel nunca tendría. Quizás porque Alejandro era inocente, quizás porque Miguel entendía, en lo profundo de sus huesos, que él y Alejandro eran ambos prisioneros de circunstancias que no habían elegido. 2 niños, 2 cárceles, el mismo edificio. Fue una tarde de martes cuando Miguel vio por primera vez la planta. Caminaba de regreso de la escuela por la calle de servicio. Una furgoneta de entrega estaba estacionada cerca de la entrada. El repartidor llevaba algo hermoso, una planta en maceta de aproximadamente 2 pies de alto, con hojas verde oscuro, que brillaban con un brillo aceitoso. Flores pálidas en forma de campana colgaban en delicados racimos, blancas con rayas púrpuras como moretones en porcelana. La maceta estaba envuelta en un elaborado arco dorado. El viejo señor García, el jardinero jefe, se encontró con el repartidor en la puerta. Miguel observaba desde detrás de los arbustos mientras las manos curtidas de García se extendían hacia la maceta. Luego Miguel lo vio. Cuando los dedos de García rozaron las hojas, quedaron brillantes, amarillento, pegajoso, algo malo. García lo notó. Frunció el ceño a sus guantes, frotándose los dedos con una expresión de perplejidad, pero luego el repartidor dijo algo y García se rió y el momento pasó. Miguel estaba en las sombras con una extraña inquietud enrollándose en su estómago. Su padre también había visto algo ese día. Mientras limpiaba los pasillos, había notado la misma entrega, la misma manera cuidadosa en que García había manejado la planta. El padre de Miguel había intentado, silenciosa, respetuosamente, mencionarlo a una enfermera que pasaba. «Señorita, disculpe molestarla, pero esa planta en la habitación del bebé, vi el residuo en las manos del jardinero. Quizás alguien debería...». La enfermera lo había mirado a través de él como si fuera vidrio. «No ahora. No tenemos tiempo para esto». Y se había alejado caminando. Eso era lo que significaba ser invisible en esta clínica. Ni siquiera tus advertencias existían. Él conocía esa planta. No exactamente de dónde, pero algo sobre esas hojas, esas flores, ese residuo aceitoso, tironeaba de una memoria enterrada profundamente. La voz de su abuela. Esos veranos en Andalucía antes de que muriera. Ella le había enseñado sobre plantas de la manera en que otras abuelas enseñaban sobre cocina. Lo había llevado por su jardín en el pueblo, señalando qué hojas podían curar y cuáles podían matar. La obra más bella del diablo, solía decir, siempre está envuelta en algo hermoso. Tienes que aprender a ver más allá de la belleza hacia el peligro que hay debajo. Miguel pensó en decirle a su padre. Su padre lo escucharía. Su padre siempre lo escuchaba, incluso cuando estaba agotado de turnos nocturnos, incluso cuando sus hombros dolían del trabajo invisible. Su padre le había enseñado a confiar en sus instintos, a nunca ignorar una advertencia que se sentía verdadera en sus huesos. Pero su padre estaba trabajando esta noche, limpiando los pasillos principales, y para cuando Miguel pudiera encontrarlo, explicarle este sentimiento extraño, el momento habría pasado. Y su padre se preocuparía. Esa preocupación constante que venía con ser padre soltero trabajando para gente que lo veía como una sombra. Pensó en ir a buscar a su madre. Pensó en contarle a alguien, a cualquiera, que algo sobre esa planta se sentía mal. Pero ¿quién lo escucharía? Era nadie. El hijo de la sirvienta, el niño de las sombras. No existía en el mundo de los Montoya excepto como una molestia a ser manejada. Así que Miguel tragó sus instintos, enterró su inquietud y caminó de regreso al sótano. 3 días después, se daría cuenta de que esa decisión casi le cuesta la vida a un bebé. Las sirenas llegaron al atardecer. Miguel estaba sentado en la mesa de su cuarto haciendo la tarea cuando las escuchó. Distantes al principio. Luego más fuerte, más cerca, más urgente. 3 ambulancias vinieron chirriando por la calle privada, seguidas de subs negros y 2 helicópteros que descendieron sobre la azotea
como pájaros mecánicos de presa. Su madre irrumpió por la puerta del sótano, su cara pálida y las manos temblando. Algo anda mal con el bebé, algo terriblemente mal. Están llamando a doctores desde todas partes. Se fue antes de que Miguel pudiera decir una palabra. Su padre apareció momentos después, aún en su uniforme de servicio, su cara manchada de agotamiento y pánico repentino. Había dejado su puesto en el momento en que se dio cuenta de dónde iba Miguel. Sin una palabra, tiró a Miguel cerca, un raro momento de emoción visible. «Quédate aquí», dijo su padre tranquilamente. «Mantente cerca del sótano. No te acerques a la clínica principal, ¿entiendes?» Pero Miguel podía ver algo en los ojos de su padre. Un conocimiento. Un reconocimiento de que su hijo había heredado el don de su abuela. La capacidad de ver lo que otros no podían. «Papá», comenzó Miguel. «La planta...» «Sé que estás preocupado, hijo», dijo su padre, apretando su hombro. «Puedo verlo en tu cara, pero algunas cosas no son asunto nuestro. Así es como sobrevivimos aquí». Su padre se fue a ayudar, a ser invisible, a hacer su trabajo. Miguel se paró en la ventana durante horas, observando la clínica brillar con luces, observando figuras en batas blancas correr por los pasillos, observando sombras de caos, y profundamente en su vientre, bajo el miedo, un pensamiento seguía surgiendo. La planta, la planta, la planta. Su padre le había enseñado a sobrevivir siendo invisible. Su abuela le había enseñado a actuar cuando importaba más. Esta noche tendría que elegir cuál herencia honrar. Miguel se acercó más de lo que debería haber. Los equipos de seguridad estaban demasiado distraídos por la emergencia médica para patrullar. Se deslizó por los pasillos como un fantasma, posicionándose con una línea clara de visión. Lo que vio le heló la sangre. El bebé Alejandro estaba en el centro de un huracán médico, rodeado de más equipamiento del que Miguel había visto jamás. Los tubos se extendían desde sus brazos. Los monitores rastreaban latidos que tartamudeaban y vacilaban. Su piel era gris azulada, cubierta con una erupción que se extendía incluso mientras Miguel observaba. A través de la ventana, Miguel podía ver a los doctores discutiendo. 18 cabezas, 18 títulos, 18 expertos, y todos estaban perdidos. En la esquina, Ricardo Montoya estaba roto. El multimillonario que comandaba juntas directivas estaba agarrando la mano de su esposa con desesperación de nudillos blancos. María Montoya no había dejado de llorar durante horas. Su bebé se estaba muriendo, y todo su dinero no podía salvarlo. Y luego los ojos de Miguel encontraron el alféizar de la ventana. La planta estaba ahí, flores blancas con rayas púrpuras, pálida, hermosa, fuera de lugar. Era invisible para ellos. Parte del decorado de fondo. Tal como Miguel, las lecciones de su abuela surgieron con dolorosa claridad. «Está aquí», escuchó su voz. «Flores blancas con rayas púrpuras. Eso es Dedalera, digitalis. Los doctores de moda lo conocen como medicina para el corazón, pero solo en dosis diminutas. Los aceites en esas hojas, glucósidos cardíacos, incluso respirar el aire alrededor de ellos durante días. Un corazón pequeño de bebé no puede manejarlo. Lo suficiente para reconocer esas hojas, lo suficiente para entender con creciente horror lo que estaba pasando con el bebé Alejandro. Los doctores buscaban algo dentro del bebé, escaneaban sangre, sondeaban órganos, buscaban defectos. Estaban buscando en el lugar equivocado. El enemigo no estaba dentro de Alejandro. Estaba sentado a 3 pies de la cuna, envuelto en un arco dorado, bonito como una foto y letal como una víbora. Las horas pasaban como animales heridos. Miguel se mantenía en su posición, incapaz de irse, incapaz de apartar la vista. Vio al doctor Vargas llamar a una conferencia, reuniendo a los otros 17 médicos. No podía escuchar lo que decían, pero podía leer su lenguaje corporal, los movimientos de cabeza, las manos extendidas, la derrota asentándose como ceniza. Se estaban preparando. Miguel vio a un doctor hacer un gesto hacia la puerta.
hacia la sala de operaciones. Iban a abrir a ese bebé. Los monitores de Alejandro estaban haciéndose planos. Los doctores se apresuraban, gritando órdenes, preparándose para cirugía de emergencia que lo mataría más rápido. Miguel se puso de pie. Salió de las sombras que lo habían ocultado toda su vida y comenzó a correr hacia la clínica. Miguel golpeó la entrada de servicio a toda velocidad. La puerta estaba sin cerrar. Irrumpió en el caos de la cocina. Los camareros estaban congelados. Miguel no se detuvo. Conocía este edificio. Cada pasillo, cada atajo, cada escalera trasera. Sus pies lo llevaron a través de la cocina, hacia la estrecha escalera de servicio que subía a los pisos superiores. ¡Hey, hey! ¡Detente ahora mismo! Briggs, el jefe de seguridad. Sus pasos pesados tronaban detrás de él, pero Miguel era más pequeño, más rápido, desesperado. Subió los escalones 3 a la vez, sus viejos zapatos deslizándose, la mano agarrando la barandilla tan fuerte que sus nudillos gritaban. Tercer piso. Ala de pediatría. 2 guardias aparecieron, grandes, ambos. Se extendieron, bloqueando el pasillo. «Hijo, necesitas detenerte ahora mismo». Miguel fingió hacia la izquierda. El guardia mordió. Miguel giró a la derecha, agachándose bajo los brazos del segundo guardián, con un movimiento que había aprendido esquivando matones en la escuela. Sintió dedos rozar su abrigo, ese abrigo viejo y gastado con la cremallera rota, y luego estaba pasado ellos, corriendo por el pasillo hacia la puerta. La puerta estaba cerrada. Podía escuchar voces del otro lado. Jerga médica urgente y superpuesta. No llamó. No dudó. Agarró el mango y abrió la puerta con suficiente fuerza para enviarla contra la pared. Detrás de él, sin aliento y aterrorizado, su padre apareció. Había dejado su puesto en el momento en que se dio cuenta de dónde iba Miguel. Intentó tirar a su hijo hacia atrás. «Hijo, por favor, esta gente nos aplastará», susurró su padre, su voz quebrándose. Pero luego vio el color de Alejandro, la piel gris, la erupción, el monitor haciéndose plano, e incluso el padre se quedó congelado, porque ahora sabía, el silencio sería un pecado. 18 cabezas se giraron hacia Miguel. 18 caras registraron shock, luego confusión, luego indignación. La habitación olía a antiséptico y miedo y algo más, algo dulce y levemente podrido. La planta. Su veneno estaba en el aire mismo. ¿Qué demonios? Seguridad, seguridad. ¿Quién es este niño? Pero los ojos de Miguel estaban fijos en una sola cosa, la cuna. Alejandro, su pequeño pecho apenas moviéndose, su piel gris, se estaba muriendo. Minutos ahora, quizás menos. Ricardo Montoya avanzó. «Guardias, saquen a este niño de aquí». Los guardias ya estaban en Miguel. Sintió ser levantado de sus pies. «¡La planta!», gritó Miguel. «Es digitalis. Está en el aire. El bebé ha estado respirándolo durante días. Mi abuela me enseñó sobre plantas. Ese es digitalis. Es tóxico. Los aceites se adhieren a todo. Tienes que sacarlo de aquí». Algo dentro de Miguel se rompió. Había pasado toda su vida siendo invisible, siendo silencioso. ¿Y dónde lo había llevado? Aquí. Siendo arrastrado mientras un bebé moría porque nadie escucharía al hijo de la sirvienta. Miguel se puso flácido en los brazos de los guardias. Su agarre se aflojó. Luego Miguel se torció. Dejó caer su peso repentinamente. Su codo golpeó a un guardián en el estómago. Se arrastró hacia adelante en manos y rodillas. Tejiendo entre doctores. Alguien agarró su tobillo. Se soltó pateando. La habitación estalló en caos. Pero Miguel solo tenía ojos para la cuna. La alcanzó. Sus manos cerraron alrededor del pequeño cuerpo de Alejandro. Lo levantó contra su pecho. La cabeza de Alejandro se inclinó contra el hombro de Miguel. Su respiración era tan superficial. «¡Baja a mi hijo!», gritó Ricardo. Pero Miguel ya se estaba moviendo, no hacia la puerta. Los guardias la bloqueaban. Hacia el baño contiguo. Lo logró
y cerró la puerta, buscando con torpeza la cerradura mientras los cuerpos se estrellan contra la madera. La puerta se tambaleó, pero aguantó. Miguel miró alrededor salvajemente. Mostradores de mármol, accesorios de oro, un gabinete lleno de productos de bebé de diseño. Y ahí en el mostrador, un pequeño frasco de polvo de carbón activado. La voz de su abuela resonó en su memoria. El carbón extrae el veneno del cuerpo, se adhiere a las toxinas, las lleva hacia afuera. La puerta se tambaleó. La madera se astilló. Miguel actuó sin pensar. Agarró el polvo de carbón con una mano mientras sostenía a Alejandro con la otra. Abrió el grifo. Agua fría. Los ojos de Alejandro parpadear abiertos. Vítreos, pero vivos. Lo siento, susurró Miguel. Esto se sentirá raro, pero estoy tratando de ayudarte. Mezcló el carbón con agua en su palma. Inclinó la cabeza de Alejandro hacia atrás gentilmente. Esto no lo salvará solo, susurró desesperadamente. El carbón no es milagro, es desesperación con un poco de ciencia, pero comprará tiempo. La puerta explotó hacia adentro. Manos agarraron a Miguel desde todas direcciones. Manos ásperas que no se preocupaban por ser gentiles. «¡No limpie su boca!», gritó Miguel. «El carbón necesita tiempo. Por favor». Pero nadie estaba escuchando. Ricardo Montoya estaba acunando a su hijo. Los doctores se apiñaban alrededor. María Montoya sollozaba. «¿Qué le diste?», exigió el doctor Vargas agarrando a Miguel. «Carbón activado. Mi abuela solía». «¿Tu abuela? ¿Asaltaste a un bebé basado en el consejo de tu abuela?» «La planta», dijo Miguel. «Por favor, prueba la planta. Es digitalis. Los aceites son glucósidos cardíacos. El bebé ha estado respirándolo durante días». Nadie se movió. Y luego, su color se está cambiando. La doctora Serrano. Su voz particular de observación científica cortó el caos como un cuchillo. «¿Qué?», Ricardo miró a su hijo. «Su saturación de oxígeno está subiendo. Su frecuencia cardíaca se estabiliza. Pero no es solo del carbón. Algo más ha cambiado». María señaló hacia la ventana. «La planta. Se ha ido». El doctor Vargas se puso pálido. La exposición ambiental. Los aceites no eran un síntoma. Eran la fuente. Miguel no podía ver a Alejandro, pero podía ver las caras de los doctores. Sorpresa reemplazó el escepticismo. Confusión reemplazó el desprecio. 18 médicos de renombre mundial se dieron cuenta de que algo imposible estaba sucediendo. «Bájalo», dijo Ricardo tranquilamente. La presión en Miguel se liberó. Se quedó allí un momento, asustado. Luego lentamente se empujó a sí mismo hasta sus rodillas. Ricardo lo estaba mirando. Alejandro lo estaba mirando también, sus ojos claros ahora, enfocados. «La planta», dijo Miguel. «Por favor, prueba la planta». El doctor Vargas salió. 2 minutos después, Miguel lo escuchó gritar. «Equipo de contaminación aquí. Todos los que tocaron esa planta necesitan lavarse las manos. Llamen al Centro de Información Toxicológica. Intoxicación por digitalis». Miguel cerró los ojos. Se acabó. Alejandro iba a vivir. Horas después, cuando Ricardo Montoya buscó a Miguel para agradecerle, encontró a su hijo de pie con el padre. Los ojos de Ricardo se encontraron con los del padre por primera vez, no como empleador a empleado, sino como un hombre reconociendo el coraje de otro hombre. «Intentaste decirnos», dijo Ricardo tranquilamente. «Lo viste también, y te ignoramos. Lo siento por haberte hecho invisible, por no escucharte, por creer que tu advertencia no importaba». El padre de Miguel no dijo nada, pero puso su mano en el hombro de su hijo, y ese toque lo decía todo: orgullo, miedo, amor, y el conocimiento de que su hijo había hecho lo que ninguno de ellos podía hacer solo. 1 año después, Miguel estaba de pie frente a un edificio que llevaba el nombre de su abuela. El Centro de Sanación Miriam brillaba bajo el sol de Madrid. Sus paredes de vidrio reflejaban los jardines que lo rodeaban, jardines que Miguel mismo había ayudado a diseñar,
llenos de plantas medicinales que su abuela le había enseñado a reconocer. Lavanda para la ansiedad, manzanilla para el sueño, equinácea para la inmunidad. En un invernadero cuidadosamente controlado, cerrado con llave, había una colección de especímenes tóxicos usados para entrenar a doctores. Hoy era la apertura grande. Miguel ajustó el cuello de su nuevo traje. Su madre apareció junto a él. Carmen se había transformado. La tensión en sus hombros se había aliviado. Las líneas de preocupación se habían suavizado. Se paraba más derecha. Hablaba más fuerte. Era la directora de alcance comunitario. Una oficina con su nombre en la puerta. Una voz en decisiones que afectaban a miles. ¿Estás listo?, preguntó. No sé, admitió Miguel. Hay mucha gente ahí afuera. Carmen sonrió. Hay mucha gente ahí afuera por ti, bebé. Vinieron a ver al chico que salvó al hijo de un multimillonario con carbón de cocina y la sabiduría de su abuela. Miguel subió al podio con las manos temblando. El nombre de mi abuela era Miriam. Nació sin agua corriente. Nunca aprendió a leer. Nunca fue a la escuela más allá del 4º grado. Por cada medida que el mundo usa para decidir quién importa, ella era nadie. Pero salvó más vidas que la mayoría de los doctores jamás salvarán. Solía decirme que nuestro conocimiento era nuestra herencia. No dinero, no tierra. Justo lo que ella metió en mi cabeza. Durante mucho tiempo estuve avergonzado. Quería escapar de donde venía. Estaba equivocado. Ese conocimiento salvó la vida de un bebé cuando 18 doctores con los mejores títulos del mundo no podían descubrir qué estaba mal. Eso no es a pesar de mi pasado. Es por eso de mi pasado. Mientras Miguel hablaba, María liberó la mano de Alejandro. El bebé comenzó a caminar en piernas inestables. Alejandro navegó a través de adultos y se detuvo en el borde del podio. ¡Arriba! ¡Cárgame! Miguel bajó y levantó a Alejandro. El bebé se acurrucó contra su pecho. «Mig», dijo Alejandro. «Mig». La multitud explotó. Miguel sostuvo al bebé cerca, fuerte y constante, y vivo. Este niño que casi muere en sus brazos ahora estaba diciendo su nombre. Una vida salvada, una conexión hecha, un puente construido entre dos mundos que nunca estuvieron destinados a tocarse. Y Miguel pensó en su abuela en algún lugar más allá. «Gracias, abuela», pensó. «Mantuve mi promesa. Usé lo que me enseñaste cuando importó y seguiré usándolo cada día por el resto de mi vida». Alejandro gorgojeó felizmente. Miguel rió. Una risa real, libre, completamente sin guardias. No era el niño en las sombras más. Era Miguel, sanador, maestro, constructor de puentes, el nieto de su abuela, y su historia estaba apenas comenzando.